Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de restauración con propósito. Continuamos con esta serie de identidad y bueno, sanando nuestra identidad en Cristo, de heridas a propósitos. Y antes que nada quiero hacerles una pregunta muy importante y es: ¿quién eres cuando nadie te está viendo? Tu identidad, ¿en qué la estás basando? ¿En lo que la gente dice de ti o en lo que Dios dice de ti? Lo que Dios ya diseñó para nosotros. Hoy vamos a hablar cómo sanar tu identidad en Él, en Cristo Jesús. Bienvenidos a Restauración con Propósito. Mi nombre es Carolina Gómez y es un placer estar de nuevo por aquí compartiendo algo de lo que Dios ha hecho en mí o lo que sigue haciendo. Somos moldeados constantemente. Quiero que sepan que el hecho de que yo esté aquí hablando de Dios no quiere decir que me las sepa todas, no quiere decir que no esté siendo procesada. Constantemente lo estamos siendo y constantemente tenemos que analizar nuestras heridas, nuestros traumas y ver esas cicatrices como o ya superadas o verlas como todavía están allí doliendo y hay que sanar, y la vida siempre te las va a ir presentando. Por lo menos antes de grabar, estos días han sido un poquito movidos emocionalmente para mí, porque aunque yo ya he sanado muchas cosas, muchos de mis traumas con mi familia, con mi madre, con mi padre, a veces la vida te presenta esas mismas situaciones pero con tus hijos, con los seres que tú más amas, y vuelve y te toca como esa herida que tú crees que ya habías sanado. Y eso precisamente me ha pasado por estos días, y muchas veces vivimos creyendo que esas heridas, las del rechazo, las del abandono, las de las palabras que marcaron, debemos dejarlas pasar, y sin darnos cuenta vamos cargando con esas mentiras que nos dijeron o con esas situaciones que nos marcaron y que nos hacen pensar de que no somos suficientes, de que no somos valiosas, de que no somos amadas, pero no son verdades, y actuamos no desde la verdad que dice Dios, que dice que somos una nueva criatura, sino que vamos actuando desde nuestro pasado, desde esas palabras que a veces vuelven y se te presentan para mostrarte como aviso, a ver si ya sanaste, a ver si vas a repetir la historia, y son heridas del alma que están allí latentes hablando. Cuando no sanamos nuestra identidad, vivimos actuando conforme a nuestras heridas, tratando de llenar vacíos, tratando de buscar aprobación, tratando de buscar validación y aceptación, y a veces nos metemos en relaciones tóxicas, aceptamos cosas que sabemos en el fondo que no están bien, que están atentando contra nuestra identidad, con nuestra integridad como mujeres. Todo, ¿por qué? Porque ahí está la herida, ahí está el trauma. Y eso nos aleja de la verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Que somos sus hijos. Se los mostraba, se los compartía en el video anterior. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos busca, cuando Dios nos transforma, Él que dice que somos antes que cualquier cosa, que somos sus hijos, que nos adopta como esa nueva criatura. Y bueno, la verdadera identidad no se construye en lo que otros dicen de ti, se los compartía en el video anterior, se revela en lo que Dios ya declaró sobre ti. En Cristo tú eres amado, somos escogidos, somos perdonados y sobre todo somos hijos de Dios. Para vivir en esa verdad, primero tienes que sanar la identidad de la herida. Después de que Jesús fue bautizado, lo podemos ver en Mateo 3:17, una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es precisamente eso mismo que siente Dios por nosotros, sus hijos. Para vivir en esa verdad de Jesús, para vivir en la verdad de que somos amados, escogidos, perdonados, primero debemos sanar identificando esas heridas del alma, identificando
esos patrones que hemos venido repitiendo, esos traumas que hemos dejado pasar, que hemos ignorado y que nos han hecho poner máscaras y nos han hecho meternos en relaciones incorrectas, nos han hecho quizás decir o actuar desde la ignorancia y no desde la conciencia. Sanar tu identidad implica reconocer las mentiras que creíste, renunciar a ellas y reemplazarlas por la verdad de Dios. Bueno, hoy quiero compartirles una historia que está en Jeremías, en el versículo 18, y se las voy a leer. La señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Así ha hecho Dios con nosotros. Cuando uno se dispone, Él dice que rompe esa vasija, rompe nuestro pasado y lo va moldeando. Y Él es el alfarero. Y nosotros somos esas vasijas de barro que nos va dando forma. Y tenemos que tenernos paciencia también porque eso requiere tiempo. Yo pensé que después de conocer a Jesús, como desde mis 14 años, pensé que al ya recibirlo, todo iba a ser lineal, todo iba a ser perfecto, pero a veces Dios desorganiza, a veces Dios quita ciertas cosas de nuestra vida para llevarnos a sus propósitos, para alinearnos. A veces Él permite esos desiertos en nuestras vidas para que con esas heridas tú puedas sanar y restaurar a otros. Y ese es el propósito que yo sé que ha hecho conmigo o que está haciendo, que a través de mis heridas, a través de quizás máscaras que puse en muchos momentos de mi vida, actuando desde la herida, Dios pueda también restaurar y sanar a otros. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Quiero también complementar esta palabra de Dios, basarme en ella en Jeremías, en este libro que les estuve compartiendo en una historiecita sobre cómo tener esa sanidad total. Este canal no es un canal de actitud emocional, no es un canal para hablar simplemente por hablar o para entretenerlos. Este canal es para hablar a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que libera. La palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces quiero invitarlos a que, si tienen la posibilidad, busquen este libro, porque este libro les va a mostrar unos puntos que les voy a hablar, y son 10 puntos de cómo tener esa liberación total. Entonces, como primer punto, dice la liberación de las ataduras espirituales. ¿Sí? Muchas veces queremos avanzar con Dios, pero no nos damos cuenta de la guerra espiritual que está en nuestra contra. Y uno de los problemas de hoy en día es que muchos no saben cuál es la línea entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Sí? En 2 Corintios 5:14 dice: armonizando entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y el diablo. Cuando un cristiano empieza a divagar en terrenos que parecen inofensivos, pero en realidad son demoníacos. Si tú vas a la palabra de Dios, si tú vas a estos libros, vas a encontrar que hay fuerzas demoníacas que nos vienen, digamos, atrapando de generación en generación, y que si tú no eres consciente y no haces un alto y no cambias ciertas cosas que quizás
trae a nuestra familia, como el ocultismo, como la brujería, la hechicería, la lectura del horóscopo y las cosas que la Biblia dice, que la Biblia prohíbe, ahí no vas a encontrar libertad. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuro y los quemaron. A Dios no le agrada eso. Y si tú quieres tener una identidad sana en Cristo Jesús, debes soltar esas prácticas de ocultismo, porque eso no agrada a Dios y es mi deber decírtelo, porque eso no es un canal para entretener, esto es un canal para decir la verdad a través de la Biblia. Y porque realmente anhelo que seas libre. Y esto es como el primer punto. El ocultismo, las creencias paganas. En el mundo hay muchos dioses, ¿sí? Hay muchos dioses, está ahorita de moda la nueva era, las energías, todo este cuento que se está moviendo y que está siendo tan usado, pero eso no agrada a Dios. Y es mi deber como atalaya mostrarte lo que Dios me ha mostrado a través de los años y decir, como dice aquí la palabra, no tengas ningún Dios aparte de Jesús, aparte de la Trinidad. No te hagas ninguna clase de ídolos ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos y en la tierra y debajo de ellos. O sea, no tengamos ídolos ni imágenes de otro, ni santos, ni virgen, ni nada. Y no lo digo yo, y respeto a la Virgen y la admiro porque fue la mujer que Dios usó para darle vida a Jesús. Pero no es para que la adoremos, no es para que le recemos, le oremos, no es para que le invoquemos a ella, nada, porque ella no es Dios. Y Dios es un Dios celoso y Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. Dice en Éxodo 23:4, no te inclines ante ellos ni le rindas cultos, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Vean, para mí sería increíble para ganar seguidores, poder hablarles desde el emocionalismo, desde la psicología, para llenarlos sus heridas de pañitos de agua tibia. Pero solo a través de la verdad en Cristo es que tú puedes sanar esa herida y darle un rumbo diferente a tus cicatrices, a tus heridas y a esos patrones que nos vienen arrastrando. Otro punto es el espíritu religioso, ese espíritu de engaño, de división, de oposición a la alabanza, a la predicación, a la liberación. Sí, vean, les juro que antes de estar aquí he venido batallando con ese espíritu de desánimo, ese espíritu de religiosidad, de quizás creer que me las sé todas, pero Dios me confronta con su palabra, con situaciones donde he tenido que aferrarme a Él y a pedirle su intervención y su sabiduría. Y dice, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Mucho cuidado con lo que escuchas, mucho cuidado con lo que practicas y mucho cuidado con esas cosas que se están levantando hoy en día que parecen ser tan inofensivas, pero no lo es, porque detrás de eso son prácticas demoníacas. Ahorita está de moda el tema de los hongos, el tema del reiki, todo eso son puertas abiertas al enemigo y son cosas que tarde que temprano te van a hacer caer en esa atmósfera espiritual oscura que te va a llevar a la depresión, a la ansiedad, a la ruina y te va a llevar a tener pesadillas, a no avanzar en tu vida. Y te lo digo porque yo alguna vez las practiqué, no tanto la magia negra, pero sí la que se llama la magia blanca, que es el Reiki y todas esas cosas que le pido a Dios que si lo está haciendo, que seas Él y el Espíritu Santo que te confronte y te muestre con su palabra que lo que estás haciendo no es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces seguimos. Como segundo punto para tener una identidad sana es
liberación de los hábitos pecaminosos. Es apropiarse de esta nueva criatura que eres en Cristo Jesús y ya no actuar desde la carne, porque la palabra de Dios dice que nuestra carne debemos crucificarla, sino que ya actuar desde el Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificada, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Está en Gálatas 2:20. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado para el pecado y su poder se perfecciona en nuestra vida. Ya no somos esclavos de ciertas prácticas oscuras, no somos esclavos de la pereza, de esos malos hábitos, sino que ya debemos tener esa disciplina como cristianos en los hábitos que Dios le agradan, en esa oración, en ese ayuno, en esa comunión con Él constantemente. Entonces, despojémonos de esa vieja naturaleza pecaminosa, de nuestra antigua manera de vivir y pongámonos esa nueva naturaleza como creyentes. Y bueno, ustedes antes decía, eran oscuridad, ahora son luz en el Señor, vivamos como hijos de Dios. Y vivir como hijos de Dios es conocer la voluntad de Dios, es saber qué le agrada al Padre, es saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Aunque en Cristo todos nuestros pecados ya son perdonados, una cosa es mi posición en Cristo y otra cosa es mi realidad. Entonces, a través de mi realidad, con ese poder que Cristo me da, debo transformarla. Debo llevar a cabo su palabra para ser coherentes con lo que se dice, con lo que se cree, con lo que se piensa y con lo que se hace en el día a día. Como tercer punto, sanidad de las emociones. Y sanidad de las emociones no es reprimirlas. Esta semana, hace rato no sabía qué era llorar. Hace rato no sabía que era llamar a mi mamá y desahogarme y decirle, me quedó a veces grande esto, mamá, ayúdame con esto, porque la sabiduría de los padres, a través de sus enseñanzas, de sus experiencias, aún pueden ser una guía para nosotros. Entonces, dicen Isaías 53, 3 al 4. Dice que Jesús fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Aunque en el momento que recibimos a Jesús fuimos sanos emocionalmente, aún cargamos con emociones que nos hacen tambalear, y es que es normal, somos humanos y debemos vivirlas y debemos aceptarlas, pero no dejemos que esas emociones nos controlen, porque el corazón es engañoso. Y si nos basamos conforme a nuestras emociones, vamos a tambalear, como dice Santiago, como las olas del mar que vienen y van. Y Jesús no quiere eso para nuestras vidas. Él nos da un corazón nuevo y pone un espíritu nuevo dentro de nosotros y nos quita ese terco corazón de piedra y nos da un corazón tierno y receptivo. Entonces, cuando oramos, cuando aceptamos ese perdón de Dios, podemos también sanar las emociones que son tan importantes y que no dejemos que esas emociones dañen el propósito que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, como cuarto punto, cambia, y este es el más importante, cambia nuestra manera de pensar, cambiar ese chip. Deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Y en esto quiero invitarlos y me invito yo constantemente. ¿Qué estás pensando? Porque si tú piensas que eres esa persona que dicen, si tú piensas a través de esa herida, así mismo vamos a actuar. Y a eso que le damos poder es lo que nos va a llevar o a una vida victoriosa o a un abismo de soledad, de oscuridad. Entonces dice que llevemos cautivo todo pensamiento
a la obediencia en Cristo. Y el enemigo nos va a atacar a veces directamente o a veces con nuestras circunstancias. ¿Y cómo resistimos al enemigo? Sometiéndonos a la obediencia en Dios. ¿A qué es lo que dice Dios de mí? ¿Qué es lo que dice Dios de mi matrimonio? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con cada circunstancia que estamos viviendo en nuestro día a día? Y solo sometiéndolo es que vamos a poder ser victoriosos. Y como quinto punto, sanidad sexual. Sanidad sexual. La sexualidad es de Dios. La sexualidad no es del enemigo, no es del mundo, no es del mal, solo que el mal ha distorsionado el área sexual para destruir lo que Dios diseñó o lo que Dios creó. Dios dice que Él creó la sexualidad para el matrimonio, pero cuando tenemos heridas sexuales, cuando actuamos por medio de heridas, vamos a herir a otros. Si tú de niña fuiste violada, fuiste tocada, fuiste abusada, si no sanas eso, vas a crecer con ese dolor y vas a llevar eso a tu matrimonio, vas a llevar eso a los compañeros con que puedas compartir. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que sanemos esa herida, que la identifiquemos, que podamos hablarlo con las personas idóneas, sea un pastor, sea un líder, con personas que tú veas de esa sabiduría de Dios para que te puedan ayudar a liberar de ese dolor, a liberar de esa situación y a tener una nueva identidad, una nueva vida. Imagínense que Jesús fue crucificado desnudo para entender y para sanarnos de todo abuso sexual. Pero aún así tenemos que perdonar a los que nos abusaron. Tenemos que confesar ese dolor, ese pecado para ser libres. Desaprender lo que aprendimos en casa y en el mundo. ¿Sí? También crucificar la carne, renunciar a esos demonios sexuales que son tan fuertes. Y yo que estuve divagando en esa área de la sexualidad, digamos, que no le agrada a Dios, les puedo decir que son uno de los demonios más fuertes de vencer. La lujuria, la lascivia, la fornicación, el adulterio, todo esto que el diablo distorsiona para dañar el diseño perfecto de Dios. Y Dios no desconoce eso, porque Él recibió nuestra vergüenza, Él desnudo se crucificó, como les decía aquí, para hacernos libres, para sanarnos. Y todo eso se logra yendo a Jesús para dejar que Él nos llene de su Espíritu Santo. Bueno, como sexto punto, liberación de las maldiciones. Jesús se hizo maldición para rescatarnos de las maldiciones, está en Gálatas 3, 13, 14. Pero aún así tenemos que apropiarnos de lo que Jesús ya hizo para romper las maldiciones que cosechamos por nuestro pecado o por las maldiciones que quizás hemos cargado de nuestros abuelitos, de nuestros padres, que sin conciencia fueron actuando y nos fueron arrastrando. Pero continuamos como séptimo punto, la sanidad financiera. Jesús se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiéramos hacernos ricos, segunda de Corintios 8:9. Pero aún así tenemos que renunciar a la avaricia, la codicia y la mentalidad de pobreza. Identificar ese espíritu de mamón. No irnos ni a ser ávaros, ni a vivir esclavos de la riqueza y de tener más, pero tampoco tener esa mentalidad de pobreza. Vivir, como dice la palabra de Dios, con lo que Dios nos da, ¿sí? Con lo que no volvernos esclavos, ¿sí? Saber vivir en lo poco y saber vivir en lo mucho. Y
Dice, pagar nuestras deudas y restituir a los que hemos perjudicado. Tenemos que ser buenos administradores. Nuestra área financiera es importante, Dios la quiere restaurar también, Dios las quiere bendecir, pero debemos identificar qué está gobernando nuestra área financiera. Si la avaricia o el espíritu de escasez o el espíritu de conformismo. Dios también desea que nosotros seamos prósperos en nuestra parte financiera, pero no quiere que nosotros seamos esclavos y, como dice su palabra, que no le sirvamos más al Dios de las riquezas que al Dios de la creación. Como punto 8, sanidad física. Por las heridas de Cristo ya somos sanos, pero aún así nos tenemos que apropiar de nuestra sanidad, creyendo, confesando y tomando pasos de fe, renunciando y echando fuera los demonios de enfermedad, rompiendo maldiciones, perdonando y siendo ungidos por aceite. Permítete ser ungido, permítete bautizarte, permítete ser libre de todas esas opresiones de maldición financiera y sanidad física. Sanidad en las relaciones, como 9º punto. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerde que el Señor nos perdonó, así que ustedes también deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos. Ahora estoy estudiando el libro de Eclesiastés, donde Dios habla que Él saca el sol para los buenos y para los malos, que Él no hace excepción de personas, que Él a todos nos da la oportunidad de salvarnos, nos da la oportunidad de tener una nueva vida, y nosotros tenemos que ser igual, tenemos que ser compasivos con el que cree y con el que no cree, tenemos que brindarles amor, perdón y aceptación a todos, hasta los que nos han ofendido, porque solo así vamos a tener una sanidad en nuestras relaciones. Bueno, y como punto 10, liberación de una vida vacía y sin propósito. Ustedes antes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Eso lo dice Primera de Pedro 1:18. Todos en algún momento hemos andado sin rumbo, sin saber a dónde ir, sin saber cuál es el propósito, pero en este punto 10 dice liberación de una vida vacía y sin propósito. Así que bueno, animándolos a que estudien estos puntos, compren el libro, no estoy haciendo publicidad, sino que realmente es un libro que me ha servido. Y si tú sientes que realmente esa situación mental como que debe seguir siendo tratada y restaurada, no te dé pena. Hay otros libros que también estoy comprando y estoy estudiando. Voy a seguir con esta serie de sanación y de sanando nuestra identidad. Voy a seguir hablando estos temas porque son temas que Dios ha tratado conmigo y yo quiero compartírselos a través de mi experiencia, a través de la palabra de Dios. Les agradezco por confiar en mí, por creer en este nuevo camino que estoy haciendo con Cristo Jesús, y créanme que todo lo hago para la gloria y para la honra de Él. Solo Dios sabe que estar aquí es sacrificio para mí, porque tengo que organizar muchas cosas, porque tengo que estudiar mucho y porque trato de no hablar desde mi razonamiento, sino desde lo que Dios pone en mi corazón, con el fin de que ustedes también puedan ser libres de ataduras, de traumas, de situaciones que no nos hacen menos que nadie, sino que nos hacen levantarnos con las fuerzas que Dios nos da para sanar a otros, para liberar a otros, para poder llevar las buenas nuevas de Jesús, que es algo con responsabilidad, pero que es algo también un privilegio. Poder conocer la verdad a través de la luz de Jesús, poder saber que cielo y tierra pasará, pero que su palabra no pasará, y que, bueno, que todos estamos siendo perfeccionados, así como dice Jeremías. Léanse el capítulo 18 de Jeremías, la señal del alfarero y el barro. Los animo a que la lean.
de que se instruyan en la palabra de Dios, de que no coman, como dicen por ahí, entero. Y bueno, estoy aquí siendo obediente, estoy siendo agradecida con lo que Dios algún día hizo conmigo, de hablarme, de liberarme, de restaurarme y tratar de hacer contenido de valor. Porque sé que hoy en día la salud mental está siendo afectada, sé que hoy en día nuestra identidad es afectada porque no identificamos esas heridas, esas emociones que a veces no vemos y nos han dominado y han hecho daño a otras personas y sobre todo a nosotros mismos y a nuestra relación con Dios. Pero estamos a tiempo. Dios tiene compasión de nosotros. Dios anhela darnos una nueva vida, pero Él es un caballero. Él desea que nosotros nos dispongamos. Él desea que nosotros seamos los que también demos ese paso de buscarlos, demos ese paso de crecer con Él de la mano, sin obligarnos, sin imponernos ninguna religión, que a través de esa gracia, a través de ese amor, Él nos moldea. Porque si Dios no me hubiera mostrado su amor, su gracia, que lo mostró al mundo dando su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si él no hubiese sido compasivo conmigo, yo no estaría aquí hablando de él, yo no estaría ni siquiera aquí viviendo, porque he sobrellevado una depresión, he sobrellevado, y no me da vergüenza decirlo, he sobrellevado ataques de suicidio, he sobrellevado una depresión postparto y Dios me ha sacado victoriosa, me ha sacado del fango. Y si tú estás en esa situación, hay salidas, hay contenido. Ahorita Cristian Dicario acabo de terminar una masterclass con ella, donde cuenta también de que a los cristianos nos podemos ver también en ese momento donde tengamos esa salud mental afectada, donde tengamos como esas, ¿cómo se dice? Esos diagnósticos de depresión y de ansiedad que debemos identificar. Que cuando vemos noticias no nos alarmemos, sino que despertemos de que primero hay una batalla espiritual, de que tenemos que afrontar entre principados, gobernadores y huéspedes de maldad. Y segundo, hay que cuidar también nuestro templo, que es el cuerpo del Espíritu Santo. Hay que cuidar nuestra alma con nuestras emociones, con lo que dejamos aceptar en nuestra vida, con el contenido que vemos, porque el contenido influye. Chicos, chicas, quien me esté viendo, lo que tú ves influye en tu vida, en tu consciente y en tu subconsciente. Lo que estás escuchando y lo que estás viendo constantemente, en eso te vas convirtiendo. Aunque tú digas es solo para entretenerme, eso que estás recibiendo es lo que te lleva quizás a tener esos pensamientos de depresión y de suicidio y de derrota. Te animo a que mires más prédicas, a que leas la palabra de Dios, a que te conectes con Dios, porque solo así vas a poder afrontar esas circunstancias que nos van a llegar adversas a todos, creyentes o no creyentes. Todos constantemente estamos peleando una batalla, estamos afrontando situaciones que a veces nos sacan de nuestros límites, pero ahí está Dios teniendo el control de nosotros, ahí está Dios con su gracia, con su soberanía, mostrándonos la salida, el camino, y debemos solo confiar en Él. Debemos tener puestos los ojos en Jesús, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Y estás en tu derecho de cansarte, estás en tu derecho de a veces frustrarte por la circunstancia, pero Él dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad, que cuando uno se rinde es cuando Él toma nuestras fuerzas y nos levanta. Así que bueno, gracias por estar aquí hasta el final de este video. Coméntame con un corazoncito ahí sanando. Estoy aquí como ese instrumento útil en las manos de Dios, no perfecto. Sigo siendo tratada, sigo siendo moldeada,
para la obra de Dios, para su gloria, y siempre constantemente me evalúo de que estar aquí sea para la gratitud, para la gloria de Dios, no sea para mi gloria. Mi interés no es crecer seguidores, mi interés es formar personas conforme a la palabra de Dios, mi interés es llevar el evangelio de la paz, es poder hacer lo que Dios me motiva a hacer, y es predicar su palabra, ser discípulos, y es compartir lo que Dios ha hecho en mí. Para Él, para su gloria, es animarte a que conozcas la verdad de Dios, porque solo así vas a ser libre, ¿sí? de todas esas maldiciones. Es muy fácil decirte, ve a tal terapeuta, ve a tal curso de nueva era que está tan de moda, pero mi intención no es seguir modas, porque nada de eso me la sé perfectamente, pero nada de eso me hizo libre. Lo único que me hizo libre fue la palabra de Dios, fue su Espíritu Santo, y fue en el medio de esa situación de dolor, de rechazo, de abandono, de tristeza, de incertidumbre y hasta de enfermedad física, donde yo pude conocer el poder y la gracia y la misericordia de Dios y el amor que Él tiene por los impíos y por los no impíos, el amor que le ha tenido a las prostitutas, a los pobres, a los huérfanos, porque de lo más vil y menospreciado del mundo es lo que Dios ha usado para avergonzar a los sabios. Y yo he sido lo más vil y lo más menospreciado del mundo. Y aún así Dios me ha usado para avergonzar a muchas personas que quizás no creían en mí. Y hoy en día esas personas me han hecho más fuerte. Y te puedo decir, si tus papás no creen en ti, si tus hermanos no creen en ti, si aún tú mismo no crees en ti, Jesús por encima de eso cree en ti. Y alíñate al diseño perfecto que Él hizo para ti. Porque cuando no nos alineamos es cuando nuestra identidad se confunde y tambalea, y es cuando perdemos. Pero cuando tú conoces la verdad de Dios, cuando tú te alineas a ella, es cuando verdaderamente puedes ver que Jesús pagó el precio por ti para darnos una nueva vida con propósito. Gracias por estar aquí. Espero este video haya sido de edificación para tu vida y para tu alma. Y bueno, nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga.